Bienvenidos a mi canal, el epicentro del drama, el romance y por supuesto el chismecito más jugoso. ¿Cómo están hoy? Yo sinceramente no podría estar mejor. La emoción me hierve en las venas porque hoy, amigos, vamos a sumergirnos en un tema que, ay, Dios mío, nos va a dejar con el corazón en un puño y la mente en ebullición. Prepárense porque hoy la dosis de drama va a ser doble, triple e incluso cuádruple. Vamos a analizar un evento que sacudió los cimientos del mundo de las telenovelas, una noticia que se propagó como un reguero de pólvora por todas las redes sociales, foros de fans y portales de espectáculos, la ruptura, el terremoto, el boom de la pareja más querida por todos nosotros, la pareja que nos hizo suspirar, reír y llorar, Ander Ercel y Kerem Bürsin. Y sí, ya sé lo que están pensando, que en serio, ¿qué pasó? Se casaron y se divorciaron en secreto. ¿Hubo una infidelidad escandalosa? ¿Se pelearon por un rol protagónico? Tranquilos, mis amores, tranquilos. Hoy vamos a desmenuzar esa bomba informativa, a analizar cada detalle, a examinar las reacciones de los involucrados, a especular un poquito, y a reconstruir, paso a paso, este drama digno de la mejor telenovela turca. Así que si eres de los que se saben de memoria los diálogos de Love is in the air si sigues religiosamente cada paso de Hande y Kerem en sus redes sociales, si te sabes los nombres de todos los personajes secundarios y por supuesto, si te encantan los chismes, los rumores y las teorías conspirativas, este es tu canal. Este es tu paraíso. No se olviden de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni una pizca de drama, darle un buen me gusta a este vídeo si les gusta el contenido, y compartirlo con todos sus amigos y familiares, porque compartir es vivir, y compartir el chisme es aún mejor. Y ahora, sin más preámbulos, preparen sus pañuelos y sus palomitas de maíz, porque nos vamos a sumergir de lleno en este torbellino emocional que nos tiene a todos al borde del asiento. Comencemos. Bueno, mis queridos, como todo buen melodrama, empecemos por el principio. El 25 de agosto de 2025. Una fecha que estoy segura muchos de ustedes, al igual que yo, recordarán por mucho tiempo. Fue un día inolvidable. Las redes sociales explotaron, literalmente. Notificaciones por todas partes, noticias en portales de espectáculos, artículos, tweets, publicaciones, comentarios, vídeos, era un verdadero caos. Un tsunami de información que nos golpeó a todos sin previo aviso. ¿Qué había pasado? ¿Qué había provocado semejante revuelo? Pues bien, la noticia que recorrió el mundo fue la ruptura de Hande Ercel y Kerem Bürsin. Y no es que no estuviéramos acostumbrados al drama en la vida de las celebridades. En el mundo del espectáculo, las rupturas amorosas son tan comunes como los comerciales en la televisión. Pero esta ruptura fue diferente. Fue como si un rayo cayera en la comunidad de fans de Love is in the air ¿Por qué? Bueno, para aquellos que no estén familiarizados, Hande y Kerem, además de ser dos actores talentosísimos, talentosos a rabiar, protagonizaron juntos esta exitosísima serie turca que conquistó a millones de personas en todo el mundo. Love is in the air no fue solo una serie más. Fue un fenómeno. La química entre Hande y Kerem, la conexión que se veía en pantalla, era innegable. Cada mirada, cada gesto, cada beso, ¡ay, Dios mío! Nos hacía suspirar y soñar con el amor verdadero. Y no solo eso, sino que esa química, esa chispa traspasó la ficción. Se enamoraron. Enamoramiento puro y duro. Fue como si los personajes de Eda y Serkan hubieran cobrado vida, saliendo de la pantalla para vivir su propia historia de amor. La relación de Hande y Kerem desde el primer momento fue seguida muy de cerca por los medios y sobre todo por los fans. Cada foto, cada comentario, cada interacción en redes sociales era analizada al milímetro. Compartían fotos juntos, dedicándose mensajes románticos, asistían a eventos como pareja, se dedicaban piropos en entrevistas. Era la pareja perfecta. Literalmente. Eran guapos, talentosos, exitosos y lo más importante, parecían genuinamente felices juntos. Su amor parecía tan real, tan auténtico que nos hacía creer en los cuentos de hadas. Por eso, cuando la noticia de su ruptura salió a la luz, el impacto fue aún mayor. Fue un golpe directo al corazón de miles de fans que habían depositado sus ilusiones y esperanzas en esta pareja. Fue como si una parte de nosotros también se rompiera en mil pedazos. La noticia inicialmente se difundió a través de comunicados oficiales de sus representantes.
En estos comunicados se mencionaba una ruptura amistosa, el fin de una relación sentimental y el respeto mutuo que existía entre ambos. Se hablaba de un acuerdo mutuo, de una decisión tomada de manera civilizada y madura. Pero como todos sabemos en el mundo del espectáculo, las versiones oficiales no siempre cuentan toda la historia. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque después de los comunicados oficiales, empezaron a circular rumores y especulaciones que dieron rienda suelta a nuestra imaginación. Y como siempre las fuentes de estos rumores eran de lo más variadas, supuestas amigas cercanas a Hande e insiders de la industria del entretenimiento turco, y por supuesto, los siempre presentes testigos presenciales. Los rumores más fuertes y persistentes apuntaban a diferencias irreconciliables en cuanto a proyectos profesionales. Se decía que Hande estaba muy enfocada en su carrera, que tenía ambiciones importantes a nivel internacional, y que estaba buscando oportunidades en Hollywood y en otros mercados extranjeros. Kerem, por su parte, aunque también tenía sus proyectos, parecía estar en un momento diferente de su vida, más centrado en su carrera en Turquía y en disfrutar de la vida. Otros rumores, menos probables pero igualmente interesantes, sugerían que la distancia, causada por los viajes y compromisos laborales, había desgastado la relación. Se decía que era difícil mantener una relación a distancia, con agendas tan apretadas y con constantes viajes de un país a otro. La falta de tiempo, la falta de contacto físico, la soledad, todos estos factores pudieron haber jugado un papel importante en la ruptura. Y por supuesto, no faltaron los rumores de terceros en discordia, aunque estos, honestamente, fueron los menos creíbles. Siempre aparecen nombres de supuestos amigos especiales que habrían provocado la ruptura. Pero por lo general, estos rumores son infundados y solo buscan generar más polémica y morbo. Lo que sí es cierto es que después de la noticia de la ruptura, la atención se centró en las reacciones de ambos actores. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de actividad. Los fans, divididos entre la tristeza y la esperanza de una reconciliación, analizaban cada publicación, cada like, cada comentario, cada gesto. Hande al principio se mantuvo bastante reservada. Publicaba fotos en Instagram, pero eran imágenes de ella misma, de sus viajes, de sus proyectos profesionales. Parecía estar enfocada en su trabajo y en mantenerse fuerte. Transmitía una imagen de fortaleza y determinación, de mujer empoderada que no se deja vencer por las adversidades. Kerem, por su parte, también se mostró bastante discreto. Sus publicaciones eran más personales, compartía fotos con amigos, con su familia, y ocasionalmente dejaba entrever un poco de su sentir. En algunas entrevistas, se limitaba a hablar de su trabajo, pero siempre destacando el cariño y el respeto que sentía por Hande. Se mostraba comprensivo, respetuoso y sobre todo profesional. Una de las cosas más interesantes de todo este drama, y que demuestra la magnitud del impacto de Love is in the air fue la reacción de los fans. La comunidad de la serie se unió en un sentimiento de nostalgia y tristeza compartido. Se compartían fotos, vídeos, escenas de la serie, se revivían los momentos más románticos de Eda y Serkan, y se pedía, con lágrimas en los ojos, que Hande y Kerem volvieran a estar juntos. Se crearon hashtags como #Hande Kerem Forever, #Eda Serkan siempre y #Volved, por favor, que fueron trending topics en Twitter y en otras redes sociales. La pasión por esta pareja era más fuerte que nunca y los fans, a pesar de la tristeza, se aferraban a la esperanza de una reconciliación. Se crearon peticiones en línea, se hicieron vídeos emotivos, y la comunidad se mantuvo unida en el recuerdo de los bellos momentos que nos regalaron Hande y Kerem. Pero como suele ocurrir en estas situaciones, también hubo críticas y comentarios negativos. Algunos acusaban a Hande de ser fría y calculadora, de priorizar su carrera por encima de su relación. Otros criticaban a Kerem por no ser lo suficientemente ambicioso, por no seguir el ritmo de Hande. Las redes sociales, en estos casos, pueden ser un arma de doble filo. Por un lado, permiten expresar sentimientos y conectar con otras personas que están pasando por lo mismo, pero por otro lado, pueden fomentar el odio, la especulación y la desinformación. Es importante recordar que detrás de cada cuenta de redes sociales, hay una persona, con sentimientos y emociones, y que debemos ser respetuosos y empáticos con los demás. Lo cierto es que a pesar de todo, tanto Hande como Kerem demostraron una gran profesionalidad y madurez. Ambos siguieron adelante con sus proyectos, con sus vidas, y aunque la tristeza era evidente, lograron mantener la calma y el respeto mutuo.
Y aquí es donde entramos en la parte más especulativa, porque, como les dije al principio, nos encanta el chisme. Nos encanta analizar, teorizar y soñar. ¿Qué pasará con Ande y Kerem? ¿Volverán a estar juntos? ¿Encontrarán el amor en otra persona? ¿Cómo afectará esta ruptura a sus carreras profesionales? En cuanto a una posible reconciliación, la verdad es que es difícil saberlo. El tiempo lo dirá. A veces las rupturas son definitivas y sirven para cerrar un ciclo y seguir adelante. Y otras veces las rupturas sirven para reflexionar, para crecer, para madurar y para darse cuenta de lo que realmente se quiere y se necesita en la vida. El futuro es incierto y cualquier cosa podría pasar. En cuanto a sus carreras, lo más probable es que ambos sigan teniendo mucho éxito. Son actores talentosos con una gran base de fans y con mucho potencial. Ande seguramente seguirá trabajando en proyectos internacionales, consolidando su carrera a nivel mundial. Kerem, por su parte, continuará consolidando su carrera en Turquía, buscando nuevos desafíos y explorando nuevos horizontes. Ambos tienen un futuro prometedor y estoy segura de que nos seguirán regalando grandes actuaciones. Y por último, ¿cómo afectará esta ruptura a la imagen de Love is in the Air *? Pues, es complicado. Por un lado, la ruptura puede generar aún más interés en la serie, ya que los fans querrán revivir los momentos más románticos de Ande y Kerem, recordando los tiempos felices y los momentos que nos hicieron soñar. Por otro lado, puede ser que algunos fans se sientan decepcionados y pierdan el interés en la serie, ya que la magia se ha roto y la historia de amor de Eda y Serkan ha llegado a su fin en la vida real. El tiempo dirá cómo afectará esta situación a la percepción de la serie y a su legado. Lo que sí es cierto es que la ruptura de Ande y Kerem dejó una profunda huella en el mundo de las telenovelas. Fue un recordatorio de que incluso las parejas más perfectas pueden tener problemas y desafíos. Fue un recordatorio de que el amor, a veces, es complicado, impredecible y que no siempre es eterno. Y sobre todo fue un recordatorio de que en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece y que en muchas ocasiones, la realidad supera a la ficción. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Bueno, primero que nada, que Ande y Kerem son dos seres humanos, con sentimientos y emociones, y que merecen respeto y privacidad. Que la vida de las celebridades no es tan glamurosa como parece, y que también ellos sufren decepciones y momentos difíciles, como cualquier persona. Y por último, que el amor es impredecible, que a veces la mejor opción es tomar caminos separados, aunque duela, y que lo importante es respetar las decisiones de los demás y desearles lo mejor en el futuro. Y llegamos al final de este vídeo, amigos. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, y que se hayan enterado de todo lo que pasó el 25 de agosto de 2025. Ha sido un placer compartir con ustedes este drama, este chisme, y este análisis profundo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, cuéntenme qué opinan de todo esto, qué creen que pasó realmente, si esperan una reconciliación o no. Me encanta leerlos. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y por favor, no se olviden de darle like a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y, lo más importante, de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, porque se vienen muchas más noticias, muchos más chismes y mucho más drama. Prepárense porque esto apenas comienza. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Y que viva el drama.